Bien, pues vamos a hablar, como habíamos dicho, de las disciplinas espirituales. Algunas de esos epítetos que usamos, ¿verdad? De los típicos no puedes, los típicos tienes que. O sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No puedes ir a la playa, no puedes comer dulces, no puedes, o sea, no puedes, no puedes. Es un mandato que realmente no suena de lo más bien. Es como decir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Sabemos que el Señor nos ha llamado para que gozosos hagamos su trabajo, que podamos estar en su palabra, pero a gusto. O sea, no imposiciones que debemos, que tenemos necesariamente que aceptar. Sabemos que usted dirá, bueno, ¿y quién es el que ha tenido la idea de estas cosas tan absurdas? Bueno, si le parece a usted absurdo, piense que también algunas de las ideas suyas pueden ser absurdas ante los demás. Lo que quiere decir que así como usted piensa de otro, otro puede pensar de usted. Pero que algo sea absurdo o no, no es el problema. El asunto es que Dios no ha nombrado a nadie policía moral de los demás cristianos. Entonces, esas disciplinas son una especie de obligaciones, ¿verdad? De imposiciones. Decimos obligaciones porque estas actividades, llamamos disciplinas espirituales, tener habitualmente un devocional con Dios. Es decir, que usted pueda apartar un momento cada día para Dios, ¿verdad? Un devocional privado, leer la Biblia, memorizar versículos, reunirse con un grupo de estudio, asistir fielmente a un culto de oración durante la semana, es decir, involucrarse en actividades que son realmente necesarias para su comunión con Dios. Realmente no debemos menospreciar ninguna de estas actividades, ¿verdad? Porque estas disciplinas todas son buenas y son convenientes. Pero estas disciplinas espirituales son para nuestro bien y no para esclavizarnos. Es decir, son privilegios que podemos utilizar, no obligaciones que tenemos que cumplir. O sea, cuando usted hace algo, debe ser porque usted esté gustoso, usted esté gozoso, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser libres, que si somos esclavos de Cristo, lo hacemos porque realmente sentimos el gozo de ser sus esclavos. Por ejemplo, encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 27, donde Cristo nos decía que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que si usted trabaja los 7 días de la semana, usted necesita un día de descanso. O sea, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero este día de descanso es precisamente para que usted tenga la oportunidad de tener una comunión con Dios, de que usted pueda compartir, estar conectado con Dios, haciendo lo que es su voluntad. Usted conversa con Dios como si fuera con su pareja, con su hijo, y Dios les oye lo que ustedes están pidiendo. De modo que si usted ha venido al Señor y hace su voluntad, Él le escucha. Pero Dios quiere que nosotros seamos felices, que seamos personas de paz, que vivamos en consonancia uno con otro, ¿verdad? Pudiendo llevar nuestra carga, pudiéndonos soportar los unos a los otros, porque hay que recordar que no todos tenemos
el mismo carácter. Y muchas veces queriendo hacer que las cosas se cumplan como tan estrictamente, podemos convertirnos en tan legalistas con nuestro no puedes como con nuestro tienes que. O sea, en realidad los creyentes nuevos, ¿verdad?, que llegan a la iglesia de trasfondo no cristiano, por lo general no tienen tantos tabúes culturales, pero las disciplinas espirituales son terreno fértil para el pensamiento legalista. Si somos a veces tan estrictos, en vez de hacer las cosas mejor, las hacemos peor. O sea, las disciplinas espirituales pueden convertirse fácilmente en la medida de nuestra obediencia, por medio de las cuales podemos calibrar o calificar, ¿verdad?, si debemos o no esperar que Dios nos bendiga. Esto quiere decir que si lo hemos estado haciendo bien, que hemos hecho las cosas como Dios manda, ¿verdad?, tener un tiempo devocional, leer la Biblia, orar, cantar, en fin, todas estas cosas, pues entonces podemos esperar confiados en que Dios nos bendecirá. Dios nos va a bendecir porque estamos haciendo las cosas como Él quiere, estamos en comunión con Él permanente. De modo que cuando uno hace eso, ¿verdad? Bueno, si yo me levanto a las 8 de la mañana, pues ahora trataré de dedicarle un tiempo a Dios, me levantaré a las 6 y le dedicaré de 6 a 7 o de 7 a 8. O sea, algo que yo quiero hacer porque me complace, porque estoy seguro que a mi Señor le agrada esto. Y entonces, si a Dios le agrada, pues debe agradarme a mí que Él esté contento conmigo. De modo que toda persona que hace lo que su superior quiere, ¿verdad?, entiéndase empleado o hijo, lo que sea, cuando usted le sirve a alguien, ese superior suyo debe estar satisfecho con su labor. Entonces, nosotros de igual modo, pues debemos tratar de hacer las cosas gozándonos en ella, pero ese gozo debe estar basado en que agrademos a Dios, porque cuando agradamos a Dios, hacemos las cosas como es su voluntad, Él se glorifica en nosotros, y entonces esto nos da realmente la recompensa que necesitamos de acuerdo a la medida en que Dios ve que nosotros hacemos las cosas. Pero si no nos hemos estado portando bien, si no hemos sido fieles, si no hemos hecho las cosas como Dios quiere que las hagamos, entonces, ¿qué debemos esperar de Él? Por un lado, vemos que si hacemos lo que Dios quiere, entonces podemos estar seguros de que Dios nos va a bendecir. Por el otro lado, si no hemos hecho nada, entonces, bueno, ¿qué vamos a esperar de Dios? No debemos esperar de Dios absolutamente nada. Y aún así, Dios nos da la vida, Dios nos da todas las cosas, todos los medios necesarios para que nosotros podamos vivir en este mundo. Son numerosas las veces que nos volvemos legalistas, criticando a los demás en cuanto a las disciplinas espirituales. Tratamos sutilmente, o a veces no tan sutilmente, ¿verdad?, de presionar a los demás al decir que si la persona no está practicando las mismas cosas, las mismas disciplinas espirituales que nosotros, entonces no está siendo fiel, o no le permitimos a esas personas entrar en nuestro círculo, en nuestro grupo, ¿verdad? Es decir, que si la otra persona no hace lo que yo hago, entonces esa persona está mal. Pero no es así, porque no debemos pensar nosotros que Dios debe dirigir a los demás en cada cosa que haga de la misma manera que a nosotros. Por ejemplo, el crecimiento espiritual, cada quien lo tiene a su manera. Hay que recordar que cada persona tiene una capacidad, ¿verdad? Hay personas que con una lectura se aprenden un capítulo de la Biblia, una clase
cuando estudia, en fin, un escrito, por grande que sea, puedes retener, qué sé yo, un 50%, puedes retener un 70%, hay otros que pueden retener un 10, un 5%, y hay otros que terminan de leer y al final usted le pregunta algo y no recuerdan nada. O sea, la retentiva de cada persona tiene un desarrollo, tiene una capacidad de almacenamiento. Hay personas, por ejemplo, de esas que trabajan en repuestos de vehículos, los que han ido a comprar piezas saben que es así, que usted va y le dice, mira, yo necesito esta pieza, y automáticamente le dice al otro, mira, esa es la número tal, tal, tal y tal. Y no importa la pieza que sea, esa persona puede memorizar el número, ¿verdad? Dependiendo de la marca del vehículo. Entonces, asimismo, las personas que están en cualquier oficio tienen una capacidad, una retentiva determinada. Así también los hijos de Dios. Nosotros debemos estar confiados en que el Señor le da a cada quien a la medida de su capacidad, porque Dios nos hizo a todos. Dios sabe que nosotros podemos soportar y que no. Así también las tentaciones. Dios nos ha llamado a todos a ser sus hijos. Pero cuando usted pasa por tribulaciones, ¿verdad? Fíjese que hay personas que pasan cosas grandísimas y las soportan. El caso de Lázaro, por ejemplo. Dios le permitió a Satanás que le quitara todo a Lázaro. Le dijo, solo no toque su alma y después quítale todo lo que quieras, porque Satanás le decía a Dios que mientras él le estuviera dando todo a Lázaro, él iba a ser fiel. O sea, Satanás pensaba en la parte humana, en la parte material de Lázaro. Sin embargo, Dios, conociendo el corazón de Lázaro y la fidelidad de Lázaro hacia Dios, pues le dijo a Satanás, bueno, quítale todo lo que él tiene si tú quieres y verás que se va a mantener fiel. De modo que solo no toque su alma y yo te dejo que le hagas todo lo que tú quieras. Y así fue. Satanás le quitó la familia, le quitó los hijos, le quitó todo lo que tenía y por último le llenó el cuerpo de lepras. A tal extremo que ya su esposa le dijo, ¿y qué es lo que está pasando? Maldice a tu Dios y muere. Sin embargo, Lázaro le dijo, Dios dio y Dios quitó. Y si Él quitó, también puede dar. Es decir, que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Y entonces, si Él le dio en una primera oportunidad y después usted pierde lo que tiene, bueno, que sea la voluntad de Dios. Dios puede multiplicarle a usted las cosas que usted tenía, ¿verdad? El poder de Dios es tan inmenso que fíjese que Abraham, siendo ya una persona vieja y su esposa también, que además de ser una persona ya de avanzada edad, era estéril, él quiso, le prometió a Abraham que tendría familia, una familia que su descendencia, ¿quién la contaría? Entonces, Abraham mismo tenía cierta, ¿verdad? Cierta duda porque era ya viejo. O sea, decíamos Lázaro, era Job, el hombre aquel a quien Satanás le quitó todo. Un lapsus que corregimos. Job era tan fiel a Dios que entonces Satanás le quitó todo y él permaneció siendo fiel. Ya que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces decimos que Abraham, ya siendo viejo, y también su esposa, que además de tener avanzada edad, era una persona estéril, una mujer estéril, Dios le prometió descendencia a Abraham y le dijo, en ti todas las naciones serán bendecidas. Y Dios cumplió su promesa. Es decir, que Abraham estaba gozoso. Cuando Dios lo llamó, él vino con gozo al Señor. Hizo su voluntad sin reprochar nada. Vino a Dios, le dijo, vete a la tierra que yo te enseñaré y te la daré por heredad. Y Abraham obedeció. Asimismo, usted, amigo oyente que nos escucha,
debe también obedecer al Señor, venir a Él para que Él le prospere, para que Él le dé la salvación. Usted necesita salvarse. Y la única manera de usted salvarse es haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que es quien vino al mundo a morir por la vida suya, para que usted tuviera vida, para que yo pudiera vivir. De modo que nosotros entonces estamos dependiendo de Dios, de nuestro Hacedor. Él es nuestro Padre Todopoderoso. Él es quien nos dio la vida, Él es quien nos ha, después de habernos dado la vida, nos ha dado la vida espiritual, que con su Espíritu Santo nos da la salvación. Es decir, que la decisión de salvarnos ya no depende de nosotros, sino de Dios. En principio, ¿verdad? Después depende de usted el que la acepte o no. De modo que si usted quiere salvarse, necesariamente tiene que obedecer al Señor. Entonces, volviendo a lo que son disciplinas espirituales, debemos cultivarlas, ¿verdad? Pues son absolutamente necesarias para nuestro crecimiento cristiano, puesto que vivimos en una época en la cual hay tanta falta de disciplina. Muchos cristianos están desaprovechando los beneficios de esas disciplinas que pudieran ayudarlos a alcanzar la madurez en Cristo. Sin embargo, debemos cultivarlas como beneficios, no como obligaciones, ¿verdad? Quizá lo que debemos hacer no es seguir diciendo que somos fieles a Dios, teniendo un momento de recogimiento con Él diariamente, como si estuviéramos haciendo algo para ganar una recompensa, ¿verdad? Si nosotros decimos, hablamos de privilegios, ¿verdad? Del privilegio que es, tan grande privilegio, pasar un tiempo con el Dios del universo, y de la importancia para nuestro propio bien de ser fieles en esa práctica. Es decir, que cuando nos estamos involucrando en este devocional, o sea, apartarnos un momentito con Dios cada día, esto debe ser para nuestro beneficio. Debemos practicar esto diariamente, como si tuviéramos que asistir todos los días a la escuela o al trabajo, ¿verdad? Un horario que nos debemos imponer para nuestra comunión con Dios. Si estamos involucrados, o por ejemplo, estamos interesados en hacer discípulo de Cristo a alguna persona, entonces debemos tener presente la actitud de Pablo cuando nos dijo en 2 de Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es decir, que debemos estar firmes en nuestra fe, debemos estar gozosos de comunicarnos con Dios, no que, no, yo traje a fulanito y yo lo bauticé, ese pertenece a mí. No. El trabajo es del Espíritu Santo. El Señor es quien nos da la sabiduría para que nosotros podamos hacer todas las cosas que hacemos. Sin la voluntad de Dios no es posible que nosotros podamos hacer absolutamente nada. Las semanas anteriores hablábamos de la gracia de Dios. Entonces, el poder de Dios se manifiesta en que si Él nos dejara solos, nosotros pudiéramos hacer algo, pero no pudiéramos llegar muy lejos, porque realmente nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestra sabiduría no nos ayudarían a hacer cosas que estén más allá de nuestra propia fuerza, ¿verdad? De nuestra propia inteligencia. Es decir, que la sabiduría espiritual, esa sabiduría que viene de lo alto, es la que nos capacita, es la que nos da a nosotros las habilidades para poder hacer las cosas, pero las hacemos como Dios quiere. Cuando queremos hacerlas a nuestra manera, por lo general fracasamos. Muchas veces no hacemos cosas espirituales
porque específicamente en el caso de aquellos que todavía no están en los caminos del Señor, en el camino correcto, por el que dirán. Entonces, no disfrutamos de nuestra libertad en Cristo porque nos intimidamos, ¿verdad? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? ¿Qué dirán aquellas personas con las que he vivido toda la vida, de los que he estado rodeado? Entonces, bueno, si ya yo he venido a Cristo, yo soy libre. Yo soy libre del pecado. Entonces, si he aceptado este camino, que es el camino correcto, yo debo estar gozoso en este camino nuevo, en esta nueva vida, esta nueva naturaleza que he adquirido del Señor, el cual me la ha dado gratuitamente. No he pagado un centavo por ella. Entonces tengo el privilegio de, primeramente, poder estar en la presencia de Dios en aquel día, de poder disfrutar de los beneficios que Él ofrece a los que le aman, a los que le siguen, a los que hacen su voluntad. Pero, ¿cómo podemos llegar a Dios? ¿Sabemos el camino? Claro que sí, sabemos el camino. El camino es Cristo Jesús. Es el único que puede llevarnos a la presencia de Dios. Si hacemos hoy su voluntad, ¿verdad? En aquel día vamos a estar en su presencia. Dice, no endurezcáis tu corazón si oyes su voz. De modo que si oímos la voz del Señor, si hacemos lo que es su voluntad, podemos estar seguros que vamos a estar en la presencia de Dios, valga la redundancia. Entonces, Cristo Jesús fue quien vino, ¿verdad?, a entregar su vida para darnos la nuestra. Y no debemos avergonzarnos de estar en el camino correcto, en Cristo Jesús. Entonces, nos preguntamos, ¿a quién debemos servir? ¿A Dios o a los hombres? Dice Gálatas 1:10, allí el apóstol Pablo nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces somos siendo siervos de Cristo, ¿verdad? Nos hemos hecho esclavos de Cristo, pero de manera voluntaria, de manera gozosa. Entonces, hemos sido liberados del pecado. De modo que usted también puede tomar la decisión en este momento de ser libre del pecado, de ser esclavo de Cristo voluntariamente, una esclavitud que lo va a llevar a usted a la vida eterna y va a gozar eternamente de los beneficios que Dios da a sus hijos, a los que hacen su voluntad. Así que no lo piense más, la salvación está ahí, a sus manos, usted puede hacer uso de ella. Vaya esta misma noche a una iglesia de Cristo, vaya a la iglesia, vaya, busque de Dios, arrepiéntase de sus pecados y acepte a Cristo como su Salvador, para que pueda estar en la presencia de Dios el día del juicio final y que Cristo como su abogado lo defienda. Bien, por hoy concluimos con este tema. En tu palabra es verdad. Queremos anunciar que el hermano Víctor Díaz Alba tiene este domingo 25, como cada 25 de diciembre, 3 horas de gracia. Por el carácter ya de tradicionalismo de este acto, de este culto del hermano Víctor Díaz Alba, pues todas las iglesias de Cristo conocen la ubicación en el ensanche Osama. Así que estamos invitando por este medio a todas las iglesias de Cristo a participar de 3 horas de gracia en la casa del hermano Víctor Díaz Alba a partir de las 7 de la noche. La hermana Rosanelli pide la oración por el hermano Luis Galán y su esposa. Así que, mis amigos, llegamos al final de este espacio. Tu palabra es verdad. Ha estado con ustedes su hermano y amigo Johnny Concepción. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Tu palabra es verdad, es verdad. Hemos presentado
Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad es un programa cristiano presentado por la Iglesia de Cristo. Sintonícenos de lunes a viernes por esta onda musical, 1150 AM. Para cualquier información o ayuda espiritual, contáctenos en los siguientes números: 595-5763, 594-3569.